Bienvenidos a mi mundo informático. Continuamos con el curso Aprendiendo Linux desde cero con Debian 12. Hoy, en este video, te mostraré los 10 comandos más utilizados en Debian. Estos comandos los puedes utilizar prácticamente en cualquier distribución de Linux. Estos comandos son ideales para empezar a dominar la terminal. Si estás dando tus primeros pasos o simplemente quieres aprender los comandos esenciales, este video es para ti. Sin más que decir, comenzamos. Una vez que ingresamos a nuestro sistema Debian, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el menú de actividades. Dentro del menú de actividades vamos a abrir todas las aplicaciones y vamos a buscar la aplicación de la terminal. En mi caso yo voy a hacer lo siguiente, ustedes no lo tienen que hacer, yo voy a maximizar mi ventana y voy a hacer la letra un poquito más grande, simplemente para que vean mejor el resultado de mi ventana. Iniciamos con el comando número 1, ls. Este comando nos muestra el contenido del directorio en el que estamos trabajando actualmente. Con este comando podemos listar toda la información de un directorio dentro de la terminal. Ejecutamos el comando y obtenemos este resultado. Una cosa muy importante que deben de conocer es que cuando abrimos la terminal, dentro de la terminal nos sitúa en nuestra carpeta personal del usuario. Esta carpeta contiene las típicas carpetas que todos conocemos, que son descargas, documentos, escritorios, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos validar esto? ¿Cómo podemos comprobarlo? Muy fácil. Nos vamos al menú de actividades, buscamos la aplicación de archivos, que es esta que están viendo en pantalla, la abrimos y en mi caso voy a mover la ventana de este lado. Como pueden ver, tenemos las carpetas de descargas. De este lado en la terminal también tenemos la carpeta de descargas, tenemos la carpeta de documentos, igual en la terminal tenemos la carpeta de documentos, etcétera, etcétera. Muy bien. Regresando a la terminal, algo muy interesante de los comandos en Linux es que podemos complementarlos con parámetros. Los parámetros son características que podemos agregarle a un comando para obtener un resultado más detallado o un resultado diferente. Vamos a ver un ejemplo con el comando ls. Vamos a volver a ejecutar el comando ls. En este caso vamos a dar espacio y vamos a dar -a. A esta segunda parte del comando, -a, se le conoce como parámetro. En este caso lo correcto que podríamos decir es ls parámetro a. Ejecutamos el comando y como podemos ver el resultado cambia totalmente de la primera vez que ejecutamos el comando. En este caso, como pueden ver de este lado, seguimos teniendo las carpetas de documentos, escritorios. De este lado está la carpeta de descargas, etcétera, etcétera. Adicional a esas carpetas que vimos desde el principio, tenemos más archivos o carpetas. Estos archivos inician con un punto. El parámetro A nos muestra los archivos y directorios dentro del directorio actual que están ocultos. Cualquier cosa que comience con un punto se considera como un archivo oculto. De igual forma, podemos ejecutar distintos parámetros con un mismo comando. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a volver a ejecutar el comando ls, espacio, y en este caso va a ser parámetro L o -L. Deben de acostumbrarse a decir parámetro. Como les comento, es parámetro L. Ejecutamos el comando y como pueden ver, obtenemos todavía un resultado distinto a los dos anteriores que habíamos obtenido. En este caso, el parámetro L nos sirve para listar el contenido del directorio en un formato de tablas con columnas incluidos. Les voy a explicar rápidamente en qué consiste esta información que están viendo. De izquierda a derecha podemos ver los permisos del archivo o de la carpeta. Seguidamente tenemos el propietario del archivo. Seguidamente tenemos el grupo propietario del archivo. De este lado tenemos el tamaño del contenido en bytes y tenemos la fecha y la hora de la última modificación del contenido. Y por último tenemos el nombre del archivo o del directorio. En Linux debemos de conocer que una carpeta también se le conoce como directorio. Con este terminamos el segundo ejemplo de los parámetros. Ahora podemos ver algo todavía más interesante. Podemos agregarle más de un parámetro al comando. En este caso lo que vamos a hacer va a ser combinar los dos parámetros que ejecutamos, parámetro A y parámetro L, en un mismo comando. Lo hacemos de la siguiente forma. ls, espacio, y aquí sería parámetro. Aquí es indistinto si ejecutamos A y después L o primero L y después A. A mí me gusta ejecutarlo de esta forma. ls parámetro LA. Ejecutamos el comando
Y como podemos ver, tenemos un resultado distinto a los dos primeros. De hecho, es la combinación del parámetro L con el parámetro A. Voy a hacer la letra un poquito más chica, simplemente para que lo vean un poquito mejor. Y aquí inicia el comando. Nos lista toda la información en formato de tabla. Para eso es el parámetro L. Y nos muestra los archivos y carpetas ocultos. Todos esos archivos comienzan con un punto. Esta es la forma de combinar más de un parámetro en un comando. Y una cosa que deben de conocer en todos los comandos. En todos los comandos existe un menú de ayuda. ¿Cómo podemos acceder a este menú de ayuda? Lo hacemos de la siguiente forma. ls espacio doble guión help. De esta forma podemos acceder a la ayuda del comando que queremos ejecutar. Si yo me voy hacia arriba, aquí puedo ver las distintas opciones o los distintos parámetros que yo puedo agregarle al comando ls. En nuestro caso lo vamos a dejar con los dos parámetros que les enseñé, que básicamente son los que yo más utilizo, a pesar de que hay distintas opciones. Muy bien. Esta ayuda la podemos obtener con cualquier comando que vayamos a ejecutar. Simplemente escribimos el nombre del comando, damos espacio, doble guión y la palabra help. De esta forma accedemos a la ayuda de cualquier comando. Muy bien, en cuanto al primer comando es todo. Continuamos con el comando número 2, cd, change directory, o en español quiere decir cambiar directorio. Disculpen mi inglés, no es muy bueno, pero hacemos el esfuerzo. Continuamos con el comando. Este comando se utiliza de la siguiente forma. Escribimos cd en la terminal, seguido del nombre de una carpeta a la que queremos entrar. En este caso, primero vamos a ver las carpetas que existen en el sistema. Ya las habíamos visto anteriormente, pero vamos a ejecutar el comando ls. Una vez que ejecutamos el comando ls, vemos las carpetas existentes en el sistema. Ahora vamos a utilizar el comando cd para entrar a la carpeta de documentos. Escribimos cd seguido de la carpeta a la que queremos entrar. Aquí es muy importante que respeten mayúsculas y minúsculas. En Linux el sistema es case sensitive. No es lo mismo escribir documentos todo con minúsculas que escribir la primera letra en mayúscula, la D, y después documentos. Es muy importante que respeten mayúsculas y minúsculas, si no, no van a poder ingresar a los archivos o carpetas que necesiten trabajo. Una opción muy interesante es que cuando yo escribo las iniciales de un archivo o de una carpeta, con el hecho de apretar la tecla tabulador me autocompleta la palabra, como lo están viendo en pantalla. Vamos a ver otro ejemplo. En dado caso que yo tenga más de una opción de carpeta o de archivo, en este caso, por ejemplo, vamos a probar con la D. Tengo la carpeta descargas, tengo la carpeta documentos. Si yo escribo la D y doy tabulador, no va a pasar nada. Tengo que dar 2 veces tabulador y veamos el resultado. Nos indica que existen 2 carpetas a las que podemos ingresar, la carpeta de descargas y la carpeta de documentos. Si yo escribo la letra E y doy tabulador, como lo están viendo en pantalla, puedo entrar a la carpeta de descargas. Y viceversa, si yo escribo la letra O, la D y la O, puedo entrar a la carpeta de documentos. Damos Enter y como podemos ver, la terminal ha cambiado. El prompt de la terminal cambió. Esto nos indica que ya estamos trabajando dentro de la carpeta de documentos. Otra forma de utilizar el comando cd es para regresar una carpeta atrás. En este caso, si yo ejecuto el comando ls, podemos ver que la carpeta de documentos no tiene contenido. Si yo quiero regresar una carpeta atrás para volver a ver la carpeta de descargas y escritorio, lo hago de la siguiente forma. Ejecutamos el comando cd espacio punto punto. Esto hace que nos regresemos un directorio arriba del directorio actual. Ejecutamos cd y como podemos ver, la terminal nuevamente ha cambiado. Si vuelvo a ejecutar el comando ls, como pueden ver, volvemos a ver todas nuestras carpetas del usuario personal. Una forma muy interesante de utilizar este comando es conociendo la ruta completa de la carpeta a la que queramos acceder. En este caso vamos a volver a entrar a la carpeta de documentos. Para esto me voy a apoyar de las flechas que tiene el teclado, la flecha hacia arriba. Se guarda un historial de los comandos que yo ejecuté previamente. Entonces basta con simplemente ejecutar la flecha hacia arriba para ver los comandos ejecutados hasta llegar al comando que yo quiero, que es el cd documentos. Damos enter y como pueden ver volvimos a entrar a la carpeta de documentos. Vamos a ver el ejemplo que les comentaba. Si conocemos la ruta completa de la carpeta, podemos ingresar a ella independientemente de la ruta
actual de trabajo. Algo que deben conocer antes es que la carpeta de los usuarios personales siempre se almacenan en esta ruta, diagonal Home. Dentro de la carpeta Home van a encontrar una carpeta que viene siendo la carpeta de su usuario personal. Esta carpeta debe contener el nombre que le pusieron o le asignaron a su usuario. En mi caso la carpeta se llamará Sistemas. Entonces vamos a utilizar el comando. Para entrar desde la carpeta de documentos vamos a entrar a la carpeta de descargas. cd espacio diagonal, la primera carpeta se llama Home, damos tabulador, se autocompleta. Si yo doy tabulador nuevamente, dado que solo tengo una carpeta dentro de la carpeta Home, me va a autocompletar el nombre de mi carpeta. Como les dije, mi usuario se llama Sistemas, entonces mi carpeta de igual forma se llamará Sistemas. Ustedes probablemente estén viendo otro nombre, el nombre que le hayan asignado a su usuario. Damos Enter. En mi caso lo que estoy viendo es que me faltó escribir la carpeta de escritorio o la carpeta de descargas a la que yo quiero entrar. Y naturalmente me metió a la carpeta sistemas. Si yo ejecuto el comando ls, voy a poder ver todas mis carpetas. Entonces desde esta ruta vamos a volver a hacer el ejemplo y voy a entrar a la carpeta de descargas. Doy flecha hacia arriba y puedo ver los comandos ejecutados previamente. Entonces aquí únicamente voy a completar el nombre de la carpeta, será descargas. Y nuevamente damos Enter. Como podemos ver, el prompt de la terminal ha cambiado. Independientemente de la ruta actual en la que nos encontremos en la terminal, si yo conozco la ruta completa de una carpeta a la que yo quiero acceder, puedo acceder a ella con la ruta completa. Terminamos con el comando número 2 y ahora continuamos con el comando número 3, pwd, que viene siendo Print Working Directory, o en español quiere decir imprimir directorio de trabajo. Veamos un ejemplo. Si yo ejecuto el comando pwd, me indicará la ruta completa de la carpeta actual de trabajo. Damos Enter y como podemos ver dice que actualmente yo me encuentro de la carpeta de descargas. Esta carpeta se encuentra dentro de la carpeta de sistemas, que a su vez se encuentra dentro de la carpeta Home. Como pueden ver, es la misma ruta del comando que ejecuté con cd, diagonal home, diagonal sistemas, diagonal descargas. Esa es la ruta completa de mi directorio actual de trabajo. En cuanto al comando número 3, es muy corto y hemos terminado. Continuamos con el comando número 4, clear, que en español significa limpiar. En este caso, este comando nos permite limpiar el texto de la terminal. Después de que trabajamos con todos los comandos anteriores, podemos ver que la terminal está llena de información. Para eliminar la información que estamos viendo en la terminal, solo ejecutamos el comando clear y damos Enter. Como podemos ver, ya podemos trabajar de una forma más limpia dentro de la terminal, sin necesidad de cerrarla y volverla a abrir. En cuanto al comando 4, de igual forma es corto y hemos terminado el comando número 4. Ahora continuamos con el comando número 5, mkdir, que viene siendo make directory o crear directorio en español. Vamos a ver un ejemplo aquí dentro de la carpeta de descargas. Vamos a crear una nueva carpeta. Ejecutamos el comando mkdir seguido del nombre de una carpeta que vamos a crear. En mi caso vamos a crear una carpeta que se llame soporte. Si yo ejecuto el comando ls, puedo ver que tengo una carpeta que se llama soporte. Adicional a eso tengo un archivo, una imagen que se llama linux.jpg. Esta imagen la descargué previamente para poder realizar este tutorial. Esta imagen la vamos a ocupar ahorita que llegamos al comando número 7. Si quieren pueden ir adelantando, pueden ir descargando su imagen o algún archivo. Lo importante es tener un archivo para poder trabajar con los siguientes comandos. Por el momento seguimos con el comando número 5, mkdir, y esta fue una forma de crear una carpeta. En dado caso que yo quiera crear más de una carpeta con una sola línea, lo hago de la siguiente forma. Escribimos nuevamente el comando mkdir, espacio y el nombre de una carpeta. En este caso voy a poner sistemas. Dejo un espacio y escribo el nombre y este será el nombre de otra carpeta. En este caso vamos a poner mi nombre, Carlos. Si yo doy Enter, con una sola línea he creado dos carpetas nuevas. ¿Cómo podemos validarlo? Ejecutando el comando ls.
Como pueden ver, existen 3 carpetas: sistemas, soporte, Carlos y un archivo llamado Linux que viene siendo una imagen. En cuanto al comando 5, es todo y ahora es momento de continuar con el comando número 6. rmdir. Este comando significa remove directory o remover directorio. En el comando anterior vimos cómo crear una carpeta y con este comando podemos ver cómo eliminar una carpeta. En este caso vamos a eliminar la carpeta que dice sistemas. Escribimos el comando seguido del nombre de la carpeta que queremos eliminar. En este caso vamos a eliminar la carpeta que dice sistemas. Doy enter y si ejecuto el comando ls, podemos ver que dicha carpeta no existe. Es muy importante que aprendan que este comando únicamente funciona con carpetas vacías. Si queremos borrar una carpeta que tiene contenido, lo podremos hacer con un comando que veremos más adelante. Por el momento, lo importante es que aprendan que este comando únicamente les ayuda a eliminar carpetas vacías. Vamos a hacer un segundo ejemplo y vamos a borrar la carpeta que tiene por nombre Carlos. Recuerden que si yo doy flecha hacia arriba, puedo ver los comandos que ejecuté. Entonces me regreso al comando donde borré la carpeta de sistemas y únicamente borro el nombre sistemas y actualizo con el nombre Carlos. En este caso, si vuelvo a ejecutar el comando ls, podemos ver que ya no existe dicha carpeta. En cuanto al comando 6, sería todo y es momento de continuar con el comando número 7, cp, que quiere decir copy o en español quiere decir copiar. Ahora es momento de utilizar el archivo que previamente descargué. Si ustedes no han descargado ningún archivo, les doy un poquito de tiempo para que vayan, descarguen un archivo. Puede ser cualquier tipo de archivo, un documento, una imagen, un video, lo que ustedes quieran. Simplemente necesitamos un archivo para poder utilizar los siguientes comandos. Una vez que ya descargaron su archivo, vamos a ejecutar el comando. ¿Cómo se utiliza este comando? Muy sencillo. Ejecutamos el comando cp seguido del nombre del archivo que vamos a copiar más la ruta a donde vamos a copiar el archivo. En este caso vamos a hacerlo de la siguiente forma: cp espacio, el nombre del archivo viene siendo Linux. Como les comentaba, si yo inicio escribiendo el nombre del archivo y termino con tabulador, me va a autocompletar el nombre del mismo sin necesidad de escribir el nombre completo. Dejamos un espacio después del nombre del archivo y ahora vamos a escribir la ruta o el nombre de la carpeta a donde vamos a copiar dicho archivo. Como yo tengo una subcarpeta aquí mismo, la carpeta que acabamos de crear que se llama soporte, voy a realizar la copia a la carpeta soporte. Después del nombre del archivo dejamos un espacio e ingresamos el nombre de la carpeta a donde vamos a copiar la imagen. Damos enter y se ha realizado la copia de la imagen. Ahora lo único que tengo que hacer es validar que se llevó a cabo esa copia. ¿Cómo lo hago? Lo hago de la siguiente forma. Vamos a utilizar los comandos que vimos previamente. El comando cd para entrar a la carpeta de soporte. Una vez dentro de la carpeta de soporte vamos a ejecutar el comando ls. Y como podemos ver ya tenemos una imagen dentro de la carpeta soporte. En cuanto al comando número 7 hemos terminado. Recuerden que todos los comandos tienen su menú de ayuda. Entonces si yo quisiera ver otras opciones del comando cp, lo puedo hacer de la siguiente forma: cp espacio --help. Y como podemos ver, aquí vienen las distintas opciones, los distintos parámetros que podemos agregarle a este comando. En mi caso no vamos a utilizar ahorita parámetros, vamos a dejarlo hasta aquí con el comando número 7. Ahora es momento de continuar con el comando número 8, rm, que viene siendo remove o en español quiere decir remover. Con este comando podemos eliminar archivos o carpetas. Vamos a ver un ejemplo eliminando el archivo que se encuentra en la carpeta de descargas. Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar el comando cd para regresar una carpeta atrás. Cd espacio .. Regresamos una carpeta atrás. Solo para validar, para que lo vean bien, vamos a ejecutar el comando ls nuevamente. Muy bien, nos dice que tenemos un archivo que viene siendo linux.jpg y tenemos una carpeta.
De igual forma, si tienen dudas, pueden ejecutar el comando ls parámetro L. Veremos que cambia un poquito la información y en la línea que dice soporte al principio podemos ver que existe una D, que esto nos indica que es un directorio. Y en el archivo de arriba no existe la D, esto nos indica que viene siendo un archivo. Ahora sí, continuamos con el comando 8 y vamos a eliminar la imagen que dice Linux. Ejecutamos el comando de la siguiente forma: rm espacio seguido del nombre del archivo que queremos eliminar. En este caso vamos a escribir li y damos tabulador. Se nos autocompleta el nombre de la imagen de Linux. Doy enter y si vuelvo a ejecutar el comando ls, vemos que el archivo, la imagen ya no existe. De esta forma podemos eliminar archivos. Si yo quiero eliminar la carpeta que dice soporte, lo tengo que hacer con el mismo comando. Recuerden el comando número 6, rmdir. Yo les indicaba que este comando nos sirve para eliminar carpetas, pero les hacía un hincapié en que únicamente vamos a poder borrar carpetas vacías. Si yo quiero eliminar una carpeta que tenga contenido, lo tengo que hacer con este comando que estamos viendo actualmente, rm, y para eso me voy a ayudar de un parámetro. Vamos a ejecutar el comando únicamente para que lo vean. Vamos a ejecutar el comando número 6, rmdir, tratando de eliminar la carpeta que dice soporte. Lo escribimos, damos enter para ejecutarla y obtenemos un error. Como les indicaba, este comando únicamente nos ayuda para eliminar carpetas vacías. Si yo quiero eliminar una carpeta que tiene contenido, lo tengo que hacer con el comando número 8, rm, y ayudarme de un parámetro. En este caso vamos a ejecutar el comando rm, parámetro R mayúscula, que viene siendo recursivo, espacio, seguido del nombre de la carpeta que yo quiero eliminar. En este caso damos soporte, damos enter y hemos eliminado la carpeta. Si yo ejecuto el comando ls, podemos ver que dentro de la carpeta descargas ya se encuentra vacía, dado que ya no hay carpetas ni archivos dentro de la misma. Muy bien, hemos terminado en cuanto al comando número 8. Continuamos con el comando número 9, mv, que quiere decir move, o en español quiere decir mover. En este punto la imagen que habíamos descargado de Linux nos iba a ayudar para realizar ejemplos con este comando. En mi caso ya la eliminamos con el comando anterior, entonces yo lo que hice fue pausar el video y volver a descargar una nueva imagen. En este caso, si yo ejecuto el comando ls, ya tengo una imagen. Recuerden, yo pausé el video para poder descargar la imagen para no hacer este video tan largo. Entonces, si pueden, vuelvan a descargar un archivo, y si tienen el archivo, trabajemos con el que tienen. Continuamos con el comando número 9, mv. Lo que vamos a hacer con este comando va a ser mover la imagen que descargamos de Linux, que se encuentra dentro de la carpeta de descargas, la vamos a mover a la carpeta de escritorio. Entonces lo ejecutamos de la siguiente forma: mv seguido del nombre del archivo que vamos a mover, y dejamos un espacio y seguido del nombre o la ruta completa de la carpeta a donde vamos a mover dicho archivo. En este caso, como me encuentro dentro de la carpeta de descargas, necesitamos poner la ruta completa. Ponemos diagonal, home, tabulador para que me autocomplete, sistemas, en este caso es mi nombre, ustedes podrán estar viendo otro nombre. Dentro de la carpeta sistemas vamos a escribir escritorio. Recuerden respetar mayúsculas y minúsculas. Tabulador. Y por último, después de la carpeta a donde vamos a mover el archivo, lo último que tengo que hacer es volver a escribir el nombre del archivo que estoy moviendo. Este comando nos ayuda para mover el archivo o renombrar el archivo. En mi caso vamos a poner el mismo nombre, linux.png. Damos enter y si yo ejecuto el comando ls, me indica que dentro de la carpeta de descarga ya no tengo ningún archivo. Vamos a utilizar el comando cd para entrar directamente a la carpeta de escritorio. Lo ejecutamos de la siguiente forma: cd, espacio, diagonal, home, diagonal, el nombre de su usuario, en mi caso es sistemas, diagonal, escritorio, y damos enter. Una vez que entramos a la carpeta de escritorio, podemos volver a ejecutar el comando ls. Si ejecutamos el comando ls, podemos ver que dentro de la carpeta de escritorio ya existe una imagen
que es la que movimos con el comando previamente utilizado. En cuanto al comando número 9 sería todo, y por último nos vamos al comando número 10, que más que un comando viene siendo una aplicación dentro de la terminal. Vamos a ver la aplicación que se llama Nano. Esta aplicación nos permite editar archivos de configuración o crear archivos de configuración. Este es un editor de textos dentro de la terminal. Ejecutamos el comando de la siguiente forma: nano seguido del nombre del archivo que queremos modificar. En dado caso que el archivo no exista, podemos crear un archivo. En este caso, como no tenemos archivos que podamos modificar, podemos crear un nuevo archivo. Lo hacemos con nano espacio el nombre del archivo. En este caso voy a crear un archivo que se llame config.ini. Estos archivos son muy comunes dentro de Linux. Más adelante que nos vamos adentrando, van a ver este tipo de archivos. Prácticamente son archivos de configuración. Damos Enter y nos despliega esta ventana. Ahora dentro de esta ventana, si fuera un archivo de configuración, aquí yo tendría las distintas opciones para configurar mi servicio o mi programa que estoy utilizando. En este caso solo vamos a escribir un pequeño texto. Después de escribir el texto, lo que tenemos que hacer es guardar el archivo. Para guardar el archivo nos vamos a apoyar de los comandos que vienen aquí abajo. La flechita que ves hacia arriba o ese triangulito que ves hacia arriba significa control. Tenemos que dar control seguido de la letra que tenga un costado. En este caso, si yo quiero guardar el archivo, tenemos que dar control más O. Nos va a pedir que confirmemos el nombre del archivo que queremos modificar o que estamos creando. Damos Enter y hemos guardado el archivo. Ahora lo único que tengo que hacer es cerrar la aplicación Nano. Esto lo hago igual con los comandos que vienen abajo. Me ayudo del comando Control X. Control X y hemos salido. Si yo ejecuto el comando ls, podemos ver que existe un archivo adicional al que teníamos anteriormente. Ahora existe un archivo de configuración y una imagen. Con esto terminamos los 10 comandos más utilizados en Linux. Espero que les sean de ayuda, que les sirvan. La única forma de aprenderlos es practicándolos diariamente, utilizándolos lo más que puedan. De esa forma se les van a quedar grabados y los van a entender de mejor manera. Si estos videos te están ayudando, te invito a que te suscribas al canal y seguiremos trabajando en próximos videos. Un saludo y muchas gracias por ver mis videos.